Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a profundizar en el concepto de diferencia de potencial. Quizás estés acostumbrado a que incluso en una prueba, en un parcial o en un examen, te digan que tú utilices para hallar la diferencia de potencial esta relación. Delta V es igual a menos la integral del campo por dr, ¿verdad? Ahora bien, esta expresión la podemos usar de memoria, pero muy poco nos va a enseñar o a ilustrar sobre lo que es el concepto de diferencia de potencial. Por eso, en lo personal, no me gusta para nada utilizar esta expresión y mucho menos utilizarla de forma memorística sin saber por qué la estoy utilizando. ¿Qué pasa si el día del examen me olvido de cómo es esta expresión o me olvido del signo de menos, etcétera, etcétera? Entonces, siempre es mejor tener los conceptos claros e ir al origen del concepto. Para eso voy a borrar y vamos a empezar desde cero. Aquí tenemos una carga Q positiva para la cual he dibujado algunas líneas de campo eléctrico. También he representado el campo eléctrico en el punto 1 y en otros puntos diferentes es el vector que está en color verde. Noten que a medida que me voy alejando de la carga, a medida que el R, el radio, el vector R se va haciendo más grande, el campo va decreciendo rápidamente porque recordemos que el campo eléctrico creado por una carga puntual tiene esta expresión derivada de la ley de Coulomb, K por Q sobre R al cuadrado. Quiere decir que cuanto mayor es R, más pequeño va siendo el campo creado por la carga Q. Bien, otra cosa que también he hecho es situado, vamos a agrandar un poquitito más, he situado una carguita Q sub 0 en esos puntos. Y ahora me voy a proponer lo siguiente. Vamos a ampliar un poco más aún. Y vamos a ver, esta carguita Q sub 0 en presencia del campo eléctrico creado por la carga Q que está aquí abajo, va a experimentar una fuerza de origen eléctrico en el mismo sentido que el campo. Entonces vamos a dibujar ese vector fuerza, que sería este vector, que es la fuerza. Uy, qué grande salió esto, vamos a achicarlo un poquito. Vamos a ponerlo así, así. Fuerza eléctrica. Esa es la fuerza eléctrica que experimenta la carguita Q sub 0. Bien, vamos a suponer que si yo suelto esta carga, Q sub 0, positiva, llamada carguita de prueba, si yo la dejo ahí en el punto 1, debido a esta fuerza la carga va a salir, ¿no? Va a salir disparando por la línea de campo y se me va a perder por ahí hasta el infinito. Si no actúa ninguna otra fuerza, claro está. Ahora, si quiero que esta carga quede en reposo, pues un agente externo, vamos a idealizarlo. Por ejemplo, mi mano podría ejercer una fuerza de igual módulo y sentido opuesto sobre la carguita. Vamos a llamarle a esa fuerza exterior. Entonces yo con eso conseguiría que esta carga quede en reposo. Ahora bien, supongamos que en lugar de que la carga quede en reposo, yo deseo moverla por esta trayectoria arbitraria cualquiera, deseo moverla, con la condición de que el módulo de la velocidad permanezca constante. Es decir, que esta carguita no acelere, sino que se mantenga con velocidad de módulo constante. Entonces, para que eso ocurra, en todo momento, la fuerza exterior tendrá que tener igual módulo que la fuerza electrostática y tendrá que tener sentido contrario. Notemos una cosa, que así como el campo va cambiando permanente de dirección, sentido y módulo, también ocurrirá con la fuerza eléctrica. Así es que yo tendré que ir adaptando la fuerza que voy haciendo para que en todo momento esta fuerza sea de igual módulo y sentido opuesta que esta. Entonces, en virtud de la segunda ley de Newton,
si la fuerza neta o fuerza total que actúa sobre un objeto es cero, entonces la aceleración es cero, por el cual o esta carga está en reposo o estará moviéndose con velocidad de módulo constante. Bien, entonces por ahí comienza la definición de diferencia de potencial entre dos puntos. Vamos a definir la diferencia de potencial V2 menos V1 como el trabajo hecho por la fuerza externa dividido entre la carga Q sub 0 para transportarla de 1 a 2 con velocidad constante, velocidad de módulo constante. Bien, así definimos nosotros la diferencia de potencial entre dos puntos. Viene a ser algo así como el trabajo por unidad de carga, para llevar en equilibrio dinámico una carga Q sub 0 positiva desde un punto 1 a un punto 2. Ese es el concepto de diferencia de potencial. Otra cuestión es ver cómo puedo calcularlo. Bien, entonces, si queremos calcular el trabajo de la fuerza exterior, vamos a considerar primero que nosotros realizamos un pequeño desplazamiento que le vamos a llamar aquí diferencial L, que es un vectorcito, es un trocito de esta trayectoria de color lila, un pequeño desplazamiento. Entonces, como tengo un pequeño desplazamiento, voy a realizar un diferencial de trabajo. Para calcular ese diferencial de trabajo hecho por la fuerza externa, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Para calcular el trabajo de una fuerza, multiplicamos el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Entonces yo voy a marcar aquí el angulito que están formando, la fuerza I de L, que sería ese angulito que le voy a llamar beta. Entonces, cuando desplazo un poquito la carga esta en equilibrio, cuando la desplazo, el trabajo hecho por esta fuerza será un diferencial de trabajo, módulo de esta fuerza por módulo de dl por coseno del ángulo beta. Entonces vamos a escribirlo. Un momento, agrandar esto aquí. Vale, módulo de la fuerza externa por dl por coseno de beta. Bien, si nosotros observamos aquí el ángulo beta más el ángulo alfa, que es el ángulo que forma dl con la dirección y sentido del campo, la suma de alfa más beta me da 180 grados. Y el coseno de beta en ese caso, como vamos a poner aquí, como alfa más beta es 180 grados, el coseno de alfa es igual a menos coseno de beta o viceversa. Coseno de beta es menos coseno de alfa. Entonces voy a sustituir en esta expresión, en lugar de coseno de beta, voy a poner menos coseno de alfa. Así que el diferencial de trabajo externo me va a quedar igual a menos fuerza externa por dl por coseno de alfa. Y vamos a centrarnos ahora en este producto, dl por coseno de alfa. Veamos una cosa, yo aquí tengo un vector r, que es el vector posición trazado desde la carga Q hasta donde se encuentra Q sub 0 en cada momento, ¿no? Yo he marcado el vector R1 y el vector R2, que señalan las posiciones de los puntos 1 y 2 respectivamente. Bien, entonces yo tengo este vector y luego veo que si proyecto dl, que es este vectorcito, ¿no?, de color negro, si lo proyecto en la dirección del vector r, obtengo un diferencial r que viene a ser un incremento del vector r, este diferencial r. Y
También aquí tenemos un pequeñísimo triángulo en el cual, si planteamos coseno de alfa, es dr sobre dl. Vamos a plantearlo a ver a qué llegamos. Coseno de alfa es dr sobre dl y por lo tanto, si nosotros despejamos dr, nos queda diferencial L por coseno de alfa. Y eso lo podemos sustituir en la expresión del trabajo. Entonces, diferencial trabajo de la fuerza externa es igual a menos la fuerza externa multiplicada por el incremento de R. Este producto es un producto punto, un producto normal, no es un producto vectorial, un producto escalar, perdón. Esto no es un producto escalar, es simplemente un producto, nada más, 4 por 2, 8, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Bien, entonces ahora se trata de lo siguiente. Como yo le estoy exigiendo a la carga que se va a mover con velocidad de módulo constante y en todo momento la fuerza externa va a ser igual a la fuerza eléctrica, yo puedo sustituir y en lugar de escribir fuerza externa, puedo escribir módulo de la fuerza eléctrica porque son iguales. Y por otro lado, el módulo de la fuerza eléctrica sabemos nosotros de la ley de Coulomb que se puede calcular como la carga, en este caso que es Q sub 0, por el módulo del campo eléctrico y todo esto multiplicado por dr. Muy bien, entonces, hemos visto cómo calcular un trabajo infinitesimal cuando hay una pequeña variación del vector posición R. Si queremos calcular el trabajo total, habrá que integrar en el primer miembro y habrá que integrar en el segundo miembro. Entonces vamos a hacerlo. Si integramos de este lado e integramos de este otro lado, vamos a ver lo que nos queda. Esta integral será una integral que nos quedará definida, dado que la variable es el vector R, entre R1 y R2. Entonces voy a poner aquí esta integral entre R1 y R sub 2. El resultado de esta integral es el trabajo total cuando voy de 1 a 2. O sea que esto me da el trabajo externo cuando transporto la carga con velocidad de módulo constante de 1 a 2. Y esto, a su vez, va a ser igual a menos Q sub 0 por la integral entre R1 y R2. El campo será K por Q, cuidado, Q, la carga que crea el campo eléctrico que está en verde, K por Q sobre R al cuadrado por diferencial de R. Bien, entonces nos queda menos Q sub 0 por Q por K y la integral entre R1 y R2 de 1 sobre R cuadrado por diferencial de R. Bien, vamos a borrar un poco para generar espacio por aquí. Vamos a borrar esto. Borramos todo esto y vamos a resolver esa integral. Es muy sencillita. Esa integral es una integral del montón, es una fácil. Entonces, el trabajo externo para llevar la carga en equilibrio de 1 a 2 me dará menos K por Q sub 0 por Q. Y esta integral la puedo poner así, integral entre R1 y R2. 1 sobre R cuadrado lo puedo escribir como R a la menos 2 por dr. Y entonces me va a quedar lo siguiente, menos K por Q sub 0. El resultado de esta integral es R a la menos 2 más 1, R a la menos 2 más 1 dividido menos 2 más 1, que tendré que integrarla entre R1 y R2. Bien, menos 2 más 1 me da menos 1. Menos por menos me da más. Y R a la menos 2 más 1 es R a la menos 1. Así que en definitiva, el trabajo externo para llevar la carga de 1 a 2 en equilibrio
me queda K por Q sub 0 por 1 sobre R evaluado entre R1 y R2, que al final me queda K por Q sub 0 por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Muy bien, vamos a borrar. Vamos a borrar. En definitiva, si ahora paso Q sub 0 dividiendo, me va a quedar trabajo externo para llevar la carga de 1 a 2. Dividido la carga, Q sub 0, al final me queda K por Q sobre R2 menos K por Q sobre R1. Bien, entonces, como nosotros estamos diciendo que esta expresión define algo que le llamamos diferencia de potencial, si comparamos esta resta con esta que aparece aquí, vemos que primeramente el trabajo externo por unidad de carga para llevar la carga en equilibrio de 1 a 2 no depende de la trayectoria seguida, porque simplemente ¿de qué depende? De R1 y R2, y eso es muy importante. El trabajo ha sido independiente de la trayectoria. Eso es debido a que el campo electrostático es un campo conservativo, y el trabajo de un campo conservativo entre dos puntos de una trayectoria no depende de la trayectoria, así que podría haber seguido una trayectoria recta o cualquier otra trayectoria. Entonces, si comparamos que ese resultado es lo que yo definí como V2 menos V1, pues entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. A este resultado le llamo V2 y a este resultado le llamo V1. Así que, por un lado, he podido calcular la diferencia de potencial entre dos puntos. He visto que no depende de la trayectoria seguida, sino solo de R1 y R2. Y al mismo tiempo puedo definir el potencial en un punto cualquiera creado por la carga Q de esta forma. O sea, el potencial será igual a K por Q sobre, vamos a poner R, porque R puede ser cualquiera. Y no tengo necesidad alguna de memorizar ninguna expresión que me pueda resultar un poquito rara al principio. Lo hago razonando, y siempre lo puedo hacer así. No nos lleva mucho tiempo hacer este razonamiento y cuando lo hacemos en un examen estamos demostrando que sabemos y mucho. Otra cosa es que el potencial se mide en volt. O sea, el símbolo es V. Bien, pero ustedes pueden preguntarse lo siguiente. ¿Y qué pasaría si la carga fuera negativa? ¿Qué pasaría si la carga fuera negativa? Vamos a analizarlo. Si la carga Q es negativa, ahora el campo apuntará hacia la carga y sabemos que la carguita Q sub 0, que se encuentra ahí, la carguita Q sub 0, va a experimentar una fuerza en el mismo sentido que el campo eléctrico, ¿no? Va a experimentar una fuerza de origen eléctrico en este sentido. Esa será la fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza externa tendrá que ser en el otro sentido. Fuerza externa. Y vamos a imaginar aquella trayectoria, vamos a dibujar un poco de esa trayectoria así, y vamos a tomar el elemento de trayectoria, vamos a hacerlo así, el elemento de trayectoria diferencial L, por ejemplo, así. Ese sería el elemento de trayectoria diferencial de L. Bien, vamos a ver que aquí tendremos un angulito alfa,
Y entonces, cuando quiera calcular el trabajo de esta fuerza, ¿no?, el ángulo que tengo que considerar ahora es este angulito alfa. Entonces, vamos a escribir ese trabajo. Sería el trabajo externo para llevar la carga de un punto 1 a un punto 2 cualquiera, el diferencial de trabajo. Yo voy a hacer un diferencial de trabajo primero, o sea, no voy a poner así, sino diferencial de trabajo, será la fuerza externa por el dl por coseno de alfa. Y volviendo a lo anterior, si proyectamos este dl, si lo proyectamos en la dirección del vector r, que termina aquí, o sea, el vector r empieza en la carga y termina aquí el vector r1, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos aquí será un diferencial de r, que justamente coseno del ángulo alfa por la hipotenusa de L me da diferencial de R. Entonces nos va a quedar que esto es diferencial de R. Trabajo de la fuerza externa va a ser igual a fuerza externa por dr, simplemente es un producto, como dije antes, común y corriente. Bien, entonces, si quiero calcular el trabajo total, tendré que integrar de un lado y tendré que integrar del otro lado entre lo que dijimos antes, R1 y R2. De este lado me queda el trabajo total hecho por la fuerza externa cuando transporto la carga de 1 a 2 en equilibrio. Y esto nos quedaba que la fuerza externa la sustituíamos por la fuerza electrostática, que es Q sub 0, por el módulo del campo eléctrico, por diferencial de R, y todo esto integrado entre R1 y R2. Bien, entonces al final nos quedaba Q sub 0 por la integral entre R1 y R2 del campo, que es K, por Q sobre R al cuadrado por diferencial de R. Otra vez, lo que es constante lo ponemos fuera. Muy interesante este estudio de la diferencia de potencial. Nos queda K por Q sub 0 por integral entre R1 y R2 de 1 sobre R cuadrado por dr. Y ya sabemos el resultado de esta integral. Esto nos da K por Q sub 0 con un signo de menos por 1 sobre R, que tengo que evaluarlo entre R1 y R2. Y al final me va a quedar trabajo externo de 1 a 2 dividido entre Q sub 0 es igual a menos K por Q sobre R2 menos K por Q sobre R1. Y como esto por definición es el potencial 2 menos el potencial 1, entonces tendremos que tener en cuenta lo siguiente. Voy a escribir el resultado de la integral aquí arriba. V2 menos V1 es igual a menos K por Q sobre R2 menos K por Q sobre R1. Y luego voy a aplicar la propiedad distributiva con el signo menos, con el menos 1 menos por más, menos, y me queda menos K por Q sobre R2, menos por menos más K por Q sobre R1. Y luego puedo hacer lo siguiente. V2 menos V1 es igual a menos K por Q sobre R2 menos K por Q sobre R1. Y entonces, llegado a este punto, hago lo que hicimos antes. Este término, aquí hay una resta, un signo de igual, y aquí hay otra resta. Entonces, este término lo voy a identificar con
este término y este otro con este otro término. Veamos que son dos términos que son negativos. Entonces, a esto lo voy a definir como el potencial creado por la carga Q negativa en el punto 2. Y esto será el potencial creado por la carga negativa en el punto 1. Quiere decir entonces que, otra vez vemos que la diferencia de potencial entre dos puntos no depende de la trayectoria, sino que simplemente depende de dónde está, depende del vector R1 y el vector R2, es decir, depende del vector R1 trazado desde aquí y del vector R2, y la trayectoria podría haber sido cualquier trayectoria de 1 a 2. Por otro lado, estamos viendo que cuando la carga es negativa, como este caso, que la carguita es negativa, el potencial creado por una carga negativa es negativo. Y lo calculamos de esta forma, mientras que el potencial creado por una carga positiva es positivo. Y aquí hay un punto que a mí me gusta siempre discutirlo. Muchas veces los profesores dicen, no, pero si la carga es negativa, pones el signo de la carga y ya el potencial te queda negativo. A ver, este signo es un signo matemático. Y cuando decimos que una carga es negativa, es porque a los físicos se le dio la gana de a las cargas llamarles carga positiva y carga negativa. Nada tiene de negativo la carga de un electrón, no tiene nada de negativa una carga negativa, ni nada de positivo una carga positiva, son nombres. Antes esas cargas se llamaban carga vítrea y resinosa, por ejemplo, y luego llamaron cargas negativa y positiva. Lo que quiero que se entienda es que este signo no surge de la carga, este signo surge de todo el análisis y de resolver la integral que tenemos que resolver para calcular el trabajo externo total, al llevar la carga de 1 a 2. Bien, espero que esto haya servido para aclarar uno de los conceptos más abstractos de la física, como es el concepto de potencial eléctrico, que muchas veces nos lo dan muy a la ligera. En bachillerato no aprendemos nada sobre eso, simplemente a calcular, no tenemos ni idea de lo que es el potencial, y en la universidad tampoco. Es decir, en la universidad nos dice, no, simplemente aplicamos la relación que hay entre el potencial y el campo, que es a través de la integral. Sí, perfecto. Pero esto no nos aclara qué es el concepto de potencial. Vemos esta integral y la podemos aplicar, podemos resolver, incluso hasta salvar el examen. Pero ni sabemos lo que estamos haciendo ni por qué lo estamos haciendo. Entonces yo siempre prefiero este método de ir al concepto, desgranarlo y hacer un cálculo que no resulta un cálculo extenso y nos permite calcular el potencial viendo de dónde sale eso. ¿A qué le estamos llamando potencial? Bien, entonces, una cosa también importante es la siguiente. Supongamos que el R1, este punto, en realidad estuviera en el infinito. Bueno, si R1 fuera infinitamente grande, este cociente, que es un número sobre infinito, tendería a 0. O sea que el potencial en el infinito valdría 0. El V1 sería 0. Entonces, el potencial en otro punto 2, cualquiera, me estaría indicando el trabajo externo por unidad de carga que debemos hacer para traer desde el infinito hasta el punto 2 y con velocidad de módulo constante una carguita de prueba positiva Q sub 0. Ese es, ni más ni menos, el concepto de potencial en un punto. Bien, espero que todo esto sirva para aclarar, que podamos seguir aprobando, sabiendo qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y lo que le voy a pedir es un acto solidario, que es darle ahí al cuadradito rojo con el play en blanco, dale ahí al play, dale ahí. Y con eso, ¿qué logras? Logras que el canal crezca, y si el canal crece,
más compañeros podrán ver este vídeo, así como ha llegado a ti. Quizás casualmente estabas buscando esta información y ha llegado a ti. Bueno, cuanto más visible sea el canal, vamos a poder ayudar a más compañeros.